Buenas noches, hoy vamos a aprender un poquito más de la historia de España y lo vamos a hacer de la mano de Verónica Cano, siendo esta, espero, la primera de muchas colaboraciones más en las que nos contarán muchas cosas fascinantes. Y dado que es la primera, pues voy a hacer una introducción hablando sobre su currículum, que no es poco. Verónica Cano es diplomada y graduada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante, licenciada en Criminología también por la Universidad de Alicante. Tiene un máster de Análisis y Prevención del Crimen por la Universidad Miguel Hernández de Elche. En la actualidad está finalizando sus estudios en investigación privada y ejerce como trabajadora social, formadora e investigadora independiente. Está muy comprometida con el desarrollo de la criminología como disciplina. Colabora con otros profesionales y medios de divulgación, entre ellos revistas y programas de radiodifusión, realizando entrevistas, analizando perfiles criminales y evaluando casos reales. Es redactora en Mundo Sobrenatural, Crónicas del Misterio, en la sección de Mentes Criminales. También participa en jornadas sin ánimo de lucro, ofreciendo ponencias y conferencias. Suele visitar lugares abandonados y espacios marcados por crímenes de todos los tiempos. Y por último, decir que me parece muy interesante que participe y colabore con numerosas investigaciones parapsicológicas. Bueno, como ves con este currículum, tiene muchas cosas que contar, sabe muchísimo y seguramente que vamos a aprender muchísimo con ella. Esta noche concretamente vamos a aprender sobre Garroteville. Seguramente muchos ya conocéis el Garroteville, pero vamos a ir de la mano de Verónica Cano aprendiendo un poco sobre su historia y sobre cuáles fueron sus últimos condenados. Buenas noches, Verónica, es un placer tenerte esta noche aquí. Muy buenas noches a todos, es para mí un placer poder participar en los mundos de Dante Metal. Es por ello que quiero dar las gracias al compañero Gabriel por haber contado conmigo y con la criminología, especialmente por cederme un espacio en su canal. El Garroteville fue una máquina utilizada durante casi 200 años aquí en España. Pero, Verónica, ¿qué es exactamente el Garroteville y cómo podría este aparato provocar una muerte instantánea o casi instantánea? Bueno, en primer lugar, comentar que estamos hablando de un sistema extremadamente arcaico y aunque la propia definición ni tan siquiera lo recoja, bastante doloroso y capaz de prolongar el sufrimiento y la agonía. El mecanismo del garrote, digamos que consistía en un collar de hierro atravesado por una especie de tornillo acabado en una bola y que al girarlo causaba en la víctima la rotura del cuello. De una manera un tanto más científica, digamos que la muerte se producía por la dislocación de la apófisis odontoides de la vértebra axis sobre el atlas de la columna vertebral. En otras palabras, y un poco para que nos entendamos, si la lesión producida aplasta lo que sería el bulbo raquídeo o rompe la cervical con corte medular, se produce en este momento lo que sería un coma cerebral y una muerte evidentemente instantánea. Pero claro, esto al fin y al cabo dependía en gran medida ya no solo de la fuerza física del verdugo, sino de la posible resistencia del cuello del condenado. Entonces podríamos decir que la muerte no era tan instantánea como en primer momento pudiera parecer. Así es, compañero. De hecho, la experiencia ha demostrado que rara vez sucedía así. Digamos que en muy pocas ocasiones la muerte se producía tal y como la definición de la que hemos hablado describía, ¿no? En estos casos lo que es la muerte solía sobrevenir por estrangulamiento. Un estrangulamiento que era resultado de una serie de lesiones que podían producirse bien en la laringe o bien en el hueso hioides, que es un hueso que está en el cuello. Además, bueno, se daban múltiples casos en los que se alargaba la agonía del condenado por las razones que hasta hemos expuesto, ya no solo por la escasa fuerza física del propio verdugo, sino por la gran resistencia que podía tener el cuello de la víctima. ¿Existe algún ejemplo del que tengamos constancia de este hecho? Bueno, en este caso podríamos hablar de José María Jarabo. Era una persona de la alta sociedad madrileña contemporánea. Era además sobrino del presidente del Tribunal Supremo. Jarabo asesinó a 4 personas para recuperar una joya de su amante y fue el último ejecutado con garrote vil
por la justicia civil en el año 1959. Cuidado, he dicho justicia civil, ¿vale? No estamos hablando de dictadura, durante la cual también, pues se produjeron algunas muertes por garrote. El 29 de enero del 59, digamos que se inició el juicio en el Palacio de Justicia de Madrid. A todo esto, pues la sala se llenó de famosos, de artistas, de algún torero, alguna esposa de algún alto funcionario. Gente, al fin y al cabo, ansiosa del morbo de la crónica negra contemporánea. Durante los 5 días que duró además el juicio, podríamos decir que Jarabo estrenó cada día un traje, ¿no? De un poco poniendo de manifiesto su elevado nivel social y económico. Jarabo recibió con cierta frialdad la condena de 4 penas de muerte. Franco firmó la ejecución, que fue fijada para el 4 de julio de ese mismo año, con la idea un poco de dar ejemplaridad al asunto, ¿no? Yo digo además que si Jarabo no hubiese matado a 2 mujeres, que una de ellas además estaba embarazada, la condena no habría sido de muerte. La noche antes de la ejecución, pues Jarabo la pasó fumando y bebiendo. Se presentó al patíbulo vestido de gala, buscando dar apariencia de persona firme, pero cuando vio aquella maquinaria tan arcaica se vino abajo, ¿no? Tenía una gran fortaleza. Jarabo era una persona muy fuerte físicamente frente a la debilidad del verdugo, que aquella mañana tenía la tarea de realizar la ejecución. Tanto fue así que Jarabo tardó unos 25 minutos en morir, ¿no? El informe médico de la ejecución así lo puso de manifiesto en aquel momento. Y decía algo así como que la muerte no se había producido de la manera instantánea, que era lo habitual, sino con una excesiva lentitud, ¿no? 25 minutos, una verdadera tortura, ¿no? Si lo pensamos en frío. Jarabo tenía un cuello bastante poderoso y su verdugo era bastante débil físicamente. Y aprendamos un poquito más de la historia del Garrote Vil, sabiendo cómo empezó, en qué momento y por qué. Podríamos empezar diciendo que lo que es el garrote, a secas, data de lo que sería la República Romana, ¿no? Lo de Vil ya derivó directamente de la etapa medieval, de las leyes estamentales de la época, que por cuestiones simbólicas, lo que era la decapitación se reservaba para los integrantes de la nobleza, ¿no? La decapitación con espada. Y para lo que eran los villanos, los pobres, entre tú y yo, se reducían las ejecuciones más vulgares, ¿no? Como el garrotazo, como así lo denominaban. Ya posteriormente se comenzaría a utilizar la compresión del cuello, tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Como esta forma de ejecución. Durante la Edad Media sería muy utilizado en España, ¿no? También en Portugal, pero centrándonos en España, porque curiosamente sería trasladado incluso a las Américas, ¿no? Durante la etapa de la conquista española, porque allí se ejecutó a un emperador inca en 1533. Más adelante, el sistema sería refinado. En Cataluña incluso se incluyó una especie de punzón de hierro, que además penetraba por la parte posterior del cuello de la víctima, un poco para destruir lo que eran las vértebras cervicales. La idea, al fin y al cabo, era sustituir la horca, ¿no? El ahorcamiento, que se consideraba ya no solo un método bastante cruel, sino que provocaba una agonía bastante larga e innecesaria. A pesar de que luego los ingleses perfeccionaron la técnica de la horca, España acabó por generalizar lo que era el uso del garrote vil a lo largo del siglo XIX. Su fabricación en sí misma era bastante sencillita, la podía realizar cualquier herrero. De ahí que Fernando VII aboliese mediante decreto lo que era la pena de muerte en la horca y la sustituyese por el garrote en 1832. En el texto legal además se cita textualmente lo siguiente, ¿no? Que en garrote vil la que castigue delitos infamantes sin distinción de clase y que subsista, según las leyes vigentes, el garrote noble para los que correspondan a la de hijos de algo, estableciendo, digamos, nuevamente lo que es la diferencia entre clases o estamentos. Las diferencias entre esas clases, ¿cuáles serían y se podrían enumerar?
Claro, por supuesto que podemos establecer esas diferencias entre clases. De hecho, la escenificación, ¿no? En estos casos era completamente diferente, ¿no? Los condenados a garrote noble iban a caballo ensillado. Los de garrote ordinario iban en mula o a caballo. Y los de garrote vil iban en burro, que podían ir sentados o podían ir arrastrados, ¿no? Es la denominación garrote vil, al fin de cuentas, la que ha prevalecido y la que hoy en día se suele utilizar para designar tanto al instrumento, tal y como lo conocemos hoy en día, como a la pena de muerte que lo utiliza o lo pone en práctica. Además, a todo esto, digamos que la ejecución, ¿no?, en sí misma se anunciaba con unos tambores muy particulares, ¿no?, con el parche no tirante, ¿no? Se denominaron en aquel momento cajas destempladas y es algo que incluso ha permanecido en el tiempo. Independientemente de Jarabo, del que ya hemos hablado, ¿cuáles fueron los últimos hombres en morir a garrote vil? Los últimos hombres en pasar por el garrote fueron el anarquista catalán Salvador Puig Antich, en la cárcel Modelo de Barcelona, y el delincuente común George Michael Wenzel, en la cárcel de Tarragona. Sus ejecuciones tuvieron lugar el día 2 de marzo de 1974. En primer lugar, Puig fue condenado a muerte por un consejo de guerra por el homicidio de un subinspector del Cuerpo General de la Policía de Barcelona, digamos, durante un tiroteo que se produjo durante lo que era el operativo de su detención. Él era el chofer en atracos a bancos. En cambio, Wenzel estaba acusado de la muerte de un guardia civil y del intento de asesinato de otro, ¿no? Ambos, a pesar de la distancia entre ambas prisiones, murieron con apenas 10 minutos de diferencia el mismo día. Uno a las 9:30 y otro a las 10 menos 20. Tengo entendido que hubo otro condenado, el cual recibió el indulto. ¿Esto es así? Sí, así es. Hubo otro condenado más y fue indultado. Esta persona fue condenada en 1977, fue José Luis Cerveto, el famoso asesino de Pedralbes. Fue condenado a muerte a garrote por un doble asesinato, ¿no? Este hombre, en 1974, digamos que se dirige hasta un chalet del barrio de Pedralbes, en Barcelona, un lugar donde, en aquel momento vive gente de alto poder adquisitivo. Y esta persona, aprovechando lo que era la oscuridad de la noche, vestido totalmente de negro, penetra en una lujosa mansión. Él sabía a lo que iba. En el interior apenas están el matrimonio propietario y la cocinera que duerme con su hija pequeña, pero que no se enteran de lo que ocurre, ¿no? José Luis, digamos que se oculta en la alcoba principal, accede al dormitorio y además aprovecha lo que es el rincón de una pequeña estancia que se utilizaba de vestidor, y con un cuchillo de grandes dimensiones, que lleva además preparado para la ocasión, se echa directamente sobre el marido y la mujer y los apuñala sin piedad alguna y sin darles tiempo a absolutamente nada, ¿no? Inmediatamente después, digamos que se dirige hacia la caja fuerte, la abre y con un maletín que ya tiene preparado, introduce joyas y dinero, un botín de unos 15 millones de las antiguas pesetas. Sin embargo, pues José Luis no puede con el peso de la culpa, le resulta imposible, así que 36 horas después de cometer el crimen, se entrega en la comisaría más cercana. José Luis dice y afirma que necesita ser castigado por lo que había hecho. A cambio de contarlo, pidió que un sacerdote le confesara, ¿no? Era un asesino, pues curiosamente, bastante religioso. No solo los hombres recibían la pena capital, sino también las mujeres. Y me gustaría que nos contaras la historia de la última ejecutada a garrote vil. Bueno, la última mujer ejecutada en España fue Pilar Prades Expósito, la conocida y presunta envenenadora de Valencia, porque en realidad tampoco hubieron pruebas que mostrasen la total evidencia de que aquello había sucedido, ¿no? Y también estamos hablando de la cárcel de Valencia, en este caso en 1959. Pilar, digamos que abandona su pueblo con apenas 12 añitos, decide emigrar a la capital en búsqueda de nuevas oportunidades.
Era analfabeta y además una mujer muy poco agraciada físicamente, ¿no? Así que entró a servir en varias casas durante varios años, pero bueno, su carácter un tanto reacio hacía que no encajara del todo bien allá donde se iba dirigiendo, de que, bueno, fuese cambiando. En un momento dado, y ansiosa de mejorar, de dejar atrás, digamos, su etapa como sirvienta, de convertirse en señora, toma una alternativa, ¿no? Como quería convertirse en la nueva ama del hogar, decide envenenar a la señora de la casa en la que servía con veneno para hormigas. Digamos que alentada por el éxito que tuvo al cometer su primer crimen, se atrevió a repetirlo con el siguiente destino, el siguiente hogar en el que entró a servir. Y digamos que bueno, esta conducta al final la condujo al garrote vil y la convirtió en la última mujer ejecutada en España. Pilar en todo momento mantiene su inocencia, ¿no? La policía además la somete a un interrogatorio bastante duro durante 36 horas y ella en todo momento niega su participación en los hechos, ¿no? Apenas en estas 36 horas se le suministran aspirinas como único alimento. En un momento de debilidad, Pilar confiesa haber suministrado a la persona que sobrevivió, una infusión de boldo, ¿no? Una hierba medicinal estomacal que tiene un sabor bastante desagradable y que según ella pues había intentado mitigar con un poquito de aquel líquido dulce que había encontrado, pero que no sabía de qué se trataba, y se apoyó en todo momento en que era una persona analfabeta, ¿no? Pero no dijo nunca nada más. Pilar, de hecho, esperaba que se produjera el indulto, ¿no? Al hacer tantos años que no se había ejecutado a una mujer, pero es algo que nunca ocurrió. El verdugo, además, al enterarse de que la persona justiciada era femenina, ¿no? Se negó a llevar a cabo la ejecución, se negó en rotundo. Además, Pilar, como proclamaba a gritos su inocencia, el verdugo reafirmó su decisión de que no podía hacer aquello, ¿no? Así que tuvo que ser emborrachado para llevar a cabo su labor. Todos hasta el último momento confiaban en la llegada del indulto, ¿no? Pero a las 7 de la mañana y una hora más tarde de lo previsto, pues Pilar y su verdugo fueron arrastrados al patíbulo en aquellas deplorables condiciones. Y bueno, una vuelta y media de manivela fueron suficientes para acabar con la vida de Pilar. Aunque en otros países la pena de muerte está a la orden del día, aquí en España lo vemos como algo prehistórico, algo que ya pasó hace demasiado tiempo, pero vamos a saber cuándo fue el momento concreto en el que se abolió. Durante lo que sería la transición democrática en España, fue finalmente abolida la pena de muerte en varias fases, ¿no? En 1978 se publica lo que sería el proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte en el Código Penal Común, dado que la Constitución, que había sido recientemente proclamada, establecía esa abolición, aunque con una pequeña salvedad, ¿no? La salvedad de lo que pudiesen disponer en algún momento las leyes penales militares para lo que serían los tiempos de guerra. Curiosamente, esta formulación todavía hoy día se mantiene vigente, ¿no? Porque aunque no se recoge de manera explícita lo que sería el Código de Justicia Militar, la Constitución, ¿no? Al ser la Carta Magna, la norma jurídica suprema, digamos que la legislación estatal todavía podría formular alguna ley en tal sentido, ¿no? En tiempos de guerra. Posteriormente ya sería en 1983, ¿no? Con la reforma del 25 de junio, que se introduce la desaparición en el Código Penal vigente en la época de la pena de muerte para todos los delitos. Ya definitivamente lo que sería el Código Penal del 95, el que tenemos hoy día, aunque fuese actualizado en 2015, abolía la pena de muerte en tiempo de guerra, lo que vino a completar la abolición y a convertirla en absoluta. Ya por último, digamos que España ratificó el protocolo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, ¿no? Que establecía
la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia. Y esto sucedió prácticamente anteayer, ¿vale? El 16 de diciembre de 2009. Este año se cumpliría una década. Bueno, Verónica, pues muchas gracias por haber compartido tus conocimientos esta noche con todos nosotros y me gustaría emplazarte también para el futuro poder hablar sobre más temas de la criminología, ya que es un abanico bastante amplio de los temas que podemos hablar, casi infinitos. Muy buenas noches, Gabriel. Muchísimas gracias por dejarme participar en este pequeño espacio que has hecho tuyo y por abrir un poquito la puerta a lo que es la criminología y todas sus variantes. Hoy hemos hablado de Garroteville, pero bueno, en muchas otras ocasiones podremos hablar de otras cuestiones que puedan resultarte de interés y que bueno, espero que nos podamos escuchar muy pronto y muchísimas gracias de nuevo, de verdad. Un abrazo, compañero.